¡Feliz Navidad, navegantes! Hoy nos vamos a ahorrar la sobremesa de Navidad, las soluciones infalibles para el mundo que nos va a proponer nuestro cuñado, la partida de bingo y sobre todo, el tragarnos en la televisión la repetición de todos los especiales de Nochebuena. Os vamos a enseñar algo más interesante. Hoy vamos a ver los entresijos de cómo se construye nuestro canal de YouTube, lo que no os enseñamos habitualmente, los trucos, los fallos, las prisas y el trabajo que hay detrás de cada uno de los episodios. ¿Y ahora ya es la musiquilla? Sí. Pues va, dale, musiquilla. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. Me llena de orgullo y satisfacción poder acompañaros en esta ocasión tan especial de recogimiento, familia, reflexión y buenos propósitos como es el periodo navideño. En esta tarde de Navidad hemos decidido dejar a nuestras familias a un lado para poder estar con vosotros un rato en este especial navideño. Bueno. Y aquí viene la primera mentira de la televisión. Por supuesto, hoy no es Navidad, en realidad esto lo estamos grabando tranquilamente, como una semana antes, al igual que ocurre con todos esos especiales navideños que veis en la tele. Pero aún hay más, porque como esto es YouTube, ¿quién sabe cuándo lo estaréis viendo vosotros? Que puede ser que sea hasta en agosto. No obstante, consideremos esto como la magia de la Navidad, porque hace más o menos un año, por estas fechas, me decidí a crear mi propio canal de YouTube. Y poco me costó reclutar a Carlos para que me ayudase en estos menesteres. Y crear un canal de YouTube suele ser algo tan sencillo como tener algo que contar, no necesitas mucho más. En mi caso, paseándome por mi propio barco y viendo todos los inventos que había construido y todos los cachivaches que había comprado y probado de AliExpress y sobre todo, viendo los sablazos que me intentaban meter cada vez que necesitaba algo de categoría náutica, me decidí a crear este canal. Un canal para compartir mi particular visión de lo que es tener un barco, de los inventos que puede uno construir y de algunas locuras y tonterías propias de mi carácter. Para los que no seáis seguidores del canal y hayáis llegado hasta aquí buscando en Google, advertiros que nosotros somos un canal modesto. No pretendemos deciros cómo triunfar en YouTube o vivir de esto, porque nosotros mismos no lo sabemos. Solo pretende ser una pequeña guía para neófitos de cómo empezar en esto de YouTube. Y para los seguidores nuestros, pues todos los secretos y todo lo que nos habéis preguntado ahí que ocurre detrás de las cámaras. Crear el canal de YouTube no tiene mucho misterio, es tan sencillo como con cualquier cuenta de Google en YouTube, dar un bonito botón que pone crear nuevo canal y buscar un nombre original y descriptivo para el mismo. Y así empieza uno. Si además queréis que ese nombre forme parte de una URL personalizada de YouTube, pues ya estáis creando el canal que necesitaréis por lo menos tener 30 días de antigüedad para que os deje poner vuestra propia URL. Y comenzar a buscar vuestros primeros 100 suscriptores, porque también es necesario. Esto en mi caso fue relativamente fácil, un par de días de recurrir a amigos y familia para que se apuntasen al canal. No sé cuántos de esos siguen viéndonos nuestros vídeos, pero bueno, por lo menos cumplieron su cometido y conseguimos nuestra URL personalizada. Luego, poner un logo bonito, un banner, información de contacto, bueno, rellenar 4 cosas. Y por supuesto, crear cuentas en las redes sociales más populares para poder comunicaros, daros a conocer y compartir con vuestros seguidores de forma más ágil que a través de YouTube. Cuando los tengáis, claro, que al principio los seguidores serán vuestra madre, vuestra tía y tal vez un primo de Cuenca que con esos seguidores seguramente sea más fácil llamarlos por teléfono. Pero llegarán los seguidores. Bueno, y con eso ya está. Con esto ya tenéis vuestro canal. Así que ahora, a buscar casa en Andorra y a vivir del cuento. Bueno, igual hay que hacer algo más, ¿no? Una cosita, a mí se me ocurre, igual los vídeos, igual hay que hacer vídeos también. Claro. YouTube va a hacer vídeos, así que el primer paso sería cómo hacer un vídeo de YouTube. Esto va de hacer buenos vídeos, disfrutar haciéndolos y lo demás ya llegará, si es que llega algún día, claro. Y hacer un vídeo es un proceso creativo. Hay canales de muchísimo éxito que hacen vídeos que son batiburrillos de imágenes de otros canales con una voz metálica en off, o hay canales muy personales hablando directamente con el público o contando tu vida y el día a día. Estos les encantan a mi mujer. O los tutoriales, que hoy en YouTube puedes encontrar cómo hacer cualquier cosa que se te ocurra. Pues nosotros estamos ahí, a medio camino. Un mashup, un mashup. Tutoriales y mierdas nuestras.
Bueno, el proceso creativo en The Low Cost Sailor empieza con encontrar una idea para un episodio. Esto ocurre normalmente pues dando un paseo por el barco y revisando algún cachivache o invento que ya tenga hecho y que sea digno de ser contado, o fruto de alguna navegación veraniega o de alguna locura que se me ocurre con Carlos cuando estamos conduciendo camino de algún viaje del trabajo y esas cosas. Pero muchas de las ideas surgen en los lugares más insospechados, haciendo deporte, navegando, tirado en el sofá, bueno, en cualquier lugar básicamente. Normalmente comparto las ideas con Carlos, que me suele decir eso de ¡eso da para 2 episodios! Porque a mí siempre me parece que tengo poco que contar, pero luego da mucho de sí. Y que eres un cascante, que no callas. Puede ser, puede ser. Y actualmente muchas de las ideas surgen de los comentarios que nos ponéis, de las cosas que nos pedís, de las preguntas que nos hacéis o de las necesidades e inventos que me surgen cuando estoy navegando y que no se me habían ocurrido hasta ese momento. Que, por cierto, hace mucho que no pedimos eso de alimentar al algoritmo. Ah, alimentar al algoritmo. El algoritmo come comentarios. Alimentar al algoritmo. Nosotros no, pero el algoritmo sí. Lo que está claro es que el primer paso de todo episodio es la idea. A lo largo de mi vida no os podéis ni imaginar las ideas que he tenido, de todo. Inventos, negocios, historias, soluciones, productos, sitios web, juegos, de todo. Pero solo las ideas que se plasman y se desarrollan valen para algo. Y normalmente el verdadero esfuerzo y el valor no está en la idea en sí, sino en el desarrollo de la idea. Por muchas ideas que tengáis, si no las lleváis a cabo, no valen para nada. Los que habéis tenido ya la suerte o la desgracia de conocerme en persona, ya os habréis dado cuenta que puedo hablar e improvisar durante horas. Pero los desvaríos requieren mucha edición en un vídeo y a mí me gusta llevarlos con cierto orden. Así que en cada episodio hay un guión. Y el desarrollo del guión en un canal modesto como este es un proceso creativo, personal y sencillo que no necesita de grandes medios. No me le rayes, ¿eh? Buenos días, señor Fernández. Buenos días. Las estadísticas del último vídeo están un poco flojas, solo 100.000 millones de visitas. ¿100.000 millones de visitas? Sí. ¿Quién escribió ese puto episodio? Bueno, En fin. por otro lado están llamando a los patrocinadores que se están subastando los minutos. ¿A cuánto está ahora? 1 millón de euros el minuto. 1 millón de euros el minuto. Bueno. Y de AliExpress han llamado, el equipo de AliExpress, que dónde Sí. te envían el quad anfibio. Ay, otro más. Joder. Ay, Dios mío, esto. A ver. Ay. Dios mío. Que tenga que venir yo. En fin. Ay. Bueno, a ver. ¿Qué tenéis para mí hoy, guionistas? Tengo una idea. Cortinas para barcos. Échale un vistazo. Veleros y yoga, que está muy de moda el yoga. Veleros y yoga. Yo tengo algo sobre salvar a los delfines. Cortinas, veleros y yoga, salvar a los delfines. ¿Pero qué mierdas me traéis, por favor? Me voy. Cómo molaría, ¿eh? Y así es como nos gustaría que fuese, pero la cruda realidad es otra. Y el que mi cerebro sea un tanto fantasioso, la verdad es que ayuda, sin duda. Normalmente el guión se va escribiendo en mi cerebro mientras estoy haciendo otras cosas y cachos de lo que os quiero contar van viniendo mientras ando en bici o estoy haciendo otras cosas por ahí o cumpliendo con mis obligaciones con mis hijos o con mi mujer o en el trabajo. Bueno, la mitad de las cosas brillantes que se me ocurren se me olvidan con casi total inmediatez. Hasta que por fin encuentro el rato entre mis obligaciones y me pongo a escribirlo. En el sofá, en la terraza, en el barco, entre biberones, donde pille. Hay que escribir y escribir rápido, que siempre llegamos a última hora. Y en el guión siempre tratamos de tener un formato predecible. A la gente le gusta la homogeneidad y los episodios suelen seguir una secuencia de capítulos bastante definida, especialmente los que tienen el formato de tutorial. Pero nunca perdemos la oportunidad de contar una historia entremezclada. Si se puede, claro, si encaja. Puedo decir que hay veces que hasta Carlos se lee el guión antes del rodaje. Digamos que pocas veces, porque siempre llegamos a última hora y con todas las prisas de nuestras obligaciones. Ya tenemos la idea, ya tenemos el guión y es cuando llega el rodaje del episodio en sí mismo. Todos nuestros episodios tienen como 2 rodajes bien diferenciados, la línea principal de tiempo y los vídeos complementarios. La línea principal de tiempo es este plano al que tan acostumbrados estáis y que es en el que suelto mi discurso directo e improvisado y que marca un poco la línea principal que conduce el resto del vídeo. En esta parte es cuando Carlos está detrás de la cámara y se nota por el cuidado en los detalles, el plano, la iluminación. Aquí usamos una cámara buena en su trípode para grabar
Y prestamos mucha atención al audio, una obsesión, con el clásico micrófono que llevo en la solapa y que se ve siempre en este plano, y que Carlos rabia cuando lo rozo con la ropa así hago. Es la parte que está directamente dirigida por el guión, que en los primeros episodios tenía por ahí a un lado y que de vez en cuando echaba un vistazo para ver qué tenía que decir. Pero como siempre, la magia del cine hace que ahora mismo esto que os estoy contando lo esté directamente leyendo en mi teleprompter chino. No os imagináis cuánto tiempo de repeticiones y errores hemos mejorado desde que tenemos el truco del teleprompter. Es una máquina de ahorrarnos trabajo y es que puedo leer el guión directamente y no meter mucho la pata. Aunque evidentemente se nos va la pinza también, porque claro, ya os he dicho que Carlos casi nunca se lee el guión. Y entonces es cuando aparecen sus intervenciones, comentarios. ¿Cómo está? Pues como esa intervención, chascarrillos, que no hace más que despistarme de la línea argumental principal, pero que también es un poco nuestra seña de identidad. Porque por mucho que lo que cuento lo haya escrito antes, también meto la pata. A veces ni siquiera entiendo muy bien qué escribir en el guión. Aquí es donde Carlos se puede deleitar metiendo un montón de gazapos de esos que cometo habitualmente. Dentro gazapos. No pretenderos... No... Tienes razón. Uy, ya me has cortado, ¿ves? Ahora hay que volver a esperar. Bueno, el proceso creativo de lo... ¿Qué pone ahí? ¿Qué pone ahí? ¿Qué coño he puesto? Una línea conductiva para... Vaya mierda de frases que escribo. Pero la línea principal es solo la que conduce el episodio. La clave de cada episodio está en la historia que contamos, con sus imágenes, con lo que hay que hacer, con lo que hemos visto o con lo que hemos recorrido. El rodaje en exteriores o el rodaje de lo que son las imágenes propias de lo que vaya a aparecer en este vídeo. Esta sin duda es mi parte favorita, porque es donde yo disfruto haciendo lo que sea que vaya a mostrar en el vídeo, ya sea instalando algo, construyendo un nuevo invento o, sobre todo, navegando. Un montón de horas de diversión para mí que normalmente plasmo en el vídeo. Usualmente es lo primero que se graba, puesto que suele ser la instalación y prueba de lo que toque en el episodio en cuestión. Aunque no nos engañemos, alguna vez nos ha pasado que he dejado la parte de probar el invento para el final. Y luego ocurre que no acaba de funcionar, con la consiguiente desesperación. O nos sorprende funcionando mucho mejor de lo que nos esperábamos, como nos pasó por ejemplo con la pasta, con los discos de pasta esto del retrete para tapar las vías de agua en el barco, que yo esperaba que funcionase, pero ni me imaginaba que iba a funcionar tan bien. Esta parte es la que es más complicado de mantener el raccord, el famoso raccord que dice Carlos y que averigüé que era aquí. Porque lo que puede parecer que está grabado en un solo día, en la historia del vídeo puede haberse grabado en varios y no queda bien que eso se note. Hay que mantener la continuidad, motivo principal por el que mi vestuario parece limitarse a una sola chaqueta y una camiseta. El outfit. Y que incluso me obliga a ponerme esta chaqueta en verano a 30 grados. No es que no tenga más, es simplemente para facilitar la sensación de que no rompemos el raccord. Al margen de eso, siempre hay algunos planos que grabar ya con colaboradores, amigos, planos de las gracietas que incluimos en el vídeo, etc. Por supuesto, todo esto no suele salir nunca a la primera. Otras veces me he pasado horas grabando planos fabulosos, navegando, realmente espectaculares, yo orgullosísimo, para que luego Carlos ponga solo 30 segundos. De que solo entre lo mejor de lo mejor de lo mejor. Claro, todas esas horas caen en el olvido. Estos planos empezamos grabándolos con el móvil, la GoPro, incluso alguna vez con mi cámara de fotos Canon. Pero claro, Carlos se me quejaba, mi pulso no es muy bueno, vale, así que hemos ido tratando de evolucionar y mejorar nuestro material de grabación. Y ahora casi todo lo grabo con una cámara 360. Concretamente, todo lo grabamos con la Insta360 One X2. Las cámaras de 360 son una verdadera revolución. No ya porque puedas hacer vídeos inmersivos en primera persona, sino porque no tienes que preocuparte de apuntar con la cámara. Grabas, la cámara graba todo lo que hay a su alrededor y luego ya se preocupa uno de escoger el plano adecuado. O incluso los planos. Por ejemplo, de una sola toma puedes llegar a sacar 2 o 3 planos completamente diferentes. Y esta cámara es la responsable de algunos de los planos de dron que hemos grabado tanto con el barco como con la bicicleta. Al final, en vez de un dron, es tan solo una cámara con un palo largo.
Aunque también grabamos con dron, pero poca cosa, porque Santander es una zona muy restringida para el vuelo de drones, así que lo reservamos para algunas de las tomas que grabamos cuando estamos de viaje por ahí o en excursiones o ese tipo de cosas. Por supuesto, el dron que usamos en esos vídeos es un dron chino. Tampoco es que sea ninguna maravilla, pero se porta muy bien para su precio. Y básicamente ahí termina casi toda mi intervención. Ya tenemos la idea, el guión, el material para realizar el vídeo y entonces es cuando empieza la edición y Carlos pone su saber y buen hacer. ¿Qué os puedo decir de la edición? La edición es un momento muy importante y en el que hay que hacer una Espera. serie de... No. ¿Qué vas a hablar? O sea, hablaré yo de la edición. ¿Qué vas a hablar tú de la edición? Pues menos mal que me quitas de aquí porque no tenía ni puta idea de qué contar. Quítale. Mírame el micro. Vale. Lo chulo de editar es que no es una tarea que digamos que es especialmente difícil o compleja, pero sí es una tarea costosa en esfuerzo. Editar requiere muchísimo tiempo. Por poner números y que os hagáis una idea, los vídeos de en torno a 20-25 minutos o por ahí que nosotros producimos, solo de edición llevan aproximadamente entre unas 20 y unas 25 horas de trabajo. Muchísimo trabajo. Pero la parte más chula es que la edición tiene un factor poco artístico, si lo queréis llamar ¡Anda así. ya! Mi proceso de edición, aquí esto es muy particular de cada uno. Cuando terminamos de grabar, yo me llevo todo ese material a casa. Lo primero que hago es la ingestión. Consiste en coger todo el volumen de vídeos que se han grabado, me da igual la fuente, la línea de tiempo que os ha contado David, los vídeos de la 360, los vídeos del móvil, se coge todo y se vuelca al ordenador donde lo vas a editar. Además de eso, pues requiere ver todos los vídeos, modificar sus nombres para ver concretamente qué es lo que hay en cada cosa. Después, lo siguiente que hay que hacer es lo que se llama normalización. Cada vídeo que está grabado con una cámara, con un micro diferente, con un nivel de iluminación distinto, pues tienes que cogerlos y homogeneizar todo para que no veas mucha diferencia. Si estoy hablando yo y cambio un vídeo exterior, que haya muchísima más luz, pues que no se note el contraste, o que el volumen permanezca más o menos constante a lo largo de todos los clips. Y después, cuando ya tienes todo colocadito, tienes todos los vídeos, se trata de hacer lo que se denomina el baseline o la línea base, que es todo el vídeo, todo el hilo conductor del vídeo, que normalmente está narrado por David, de principio a fin. Eso lo que nos permite saber cuánto va a durar el vídeo al final, y ahí hay que hacer una labor que consiste en quitar los espacios en blanco. Por ejemplo, yo puedo ponerme a hablar así, o esto lo podéis ver editado, puedo ponerme a hablar así. Eso es quitar los espacios en blanco, que le da muchísimo más dinamismo y entonces David está hablando todo el rato. Todo lo que sea espacios en blanco no tiene sentido estar mirando a David sin que diga nada. Tenemos la línea de tiempo y nos quedan dos tareas muy importantes para hacer. La primera, cuando David está hablando, a mí personalmente no me gusta que sea un plano fijo y estático. Entonces por eso cuando veis un vídeo, si no os habéis fijado podéis ver los anteriores, utilizo recursos del estilo a zooms tendidos o una ampliación muy grande cuando va a decir una frase o algo importante, o el zoom hacia atrás cuando está terminando una explicación. Este tipo de cosas, al final, a la hora de visualizar el vídeo, lo que consigues es que sea mucho más agradable, que sea mucho más ameno y que no te aburras. Hay una norma, no puedes tener en un vídeo de YouTube el mismo plano sin tocar más de 30 segundos, porque el tío que lo está viendo se va a aburrir. Os imagináis todo ese trabajo. Y lo último es añadir lo que yo digo el brilli, el añadir los efectos, el montar los vídeos externos, los cortes y todo este tipo de cosas, los rótulos, las bromas que hacemos, los emojis cuando hay alguna cosa graciosa, ¿vale? Al final yo lo que hago es, me pongo el vídeo de principio a fin y en mi cabeza, según lo voy viendo, pues digo, pues aquí el emoji de la caca cuando ha dicho no sé qué. O mira, aquí ha dicho retrete, pues voy a poner la broma del retrete que puse la otra vez. Demando que te pongas un emoji de caca ahora mismo. Emoji de caca como este. Cuando ya está terminado, solo queda meterle la intro, meterle la outro, que son clips que ya están creados, y ponerle la pista de música de fondo, que a veces es constante, la música de narración tradicional que nosotros usamos, o para casos de vídeos específicos de pues cuando salimos a la calle o lo que sea, buscamos alguna pieza musical que encaje un poco más. Cuando está esto terminado, a renderizar el vídeo, unas bonitas 2 horas y media de ordenador, porque bueno, mi ordenador tampoco es el más potente del mercado, y entonces se lo paso a David y continúa el proceso. Y hasta aquí la edición.
Cuando se acerca el día del estreno, Carlos me pasa el vídeo, ya terminado o casi terminado. Normalmente una maravilla a mi parecer, y pienso, joder, parece que hasta hablo bien, pero no. Es Carlos que a base de muchos cortes hace que parezca que esto es fácil y que yo tengo una gran soltura y facilidad de palabra. Todo falso. Con el vídeo final ya solo toca subirlo a YouTube. Pero ahí vienen las partes más pesadas del trabajo. El título del vídeo, con un compromiso entre atraer nuevo público y ser fiel a los seguidores que ya tenemos. Las descripciones, con todos los enlaces, las cosas que sacamos y que tan malamente YouTube se empeña en esconder en algunos dispositivos como los móviles, que no hay quien encuentre la descripción. O el post en nuestra web, que ayuda a posicionarnos en las búsquedas y poder ampliar la información que no nos cabe en las descripciones o en el propio vídeo. Finalmente, los subtítulos, que en nuestra aspiración de llegar a público internacional y que de momento no son muy rentables, pero que seguimos produciéndolos para los pocos seguidores ingleses y me parece que 2 franceses que tenemos o que aspiramos a tener. Y por supuesto, la clave de todos los vídeos, la miniatura. Ese sitio en el que uno tiene que plasmar el contenido de su vídeo en una sola imagen y que tiene que ser lo suficientemente llamativo para que un usuario al que YouTube le muestra cientos de vídeos se fije en él y tenga la curiosidad de ver el vídeo. Normalmente escojo el fotograma del vídeo más representativo, que coincide con el que normalmente estoy más feo, y lo combino con marcos, imágenes, iconos descriptivos que puedan ayudar a capturar al visitante fugaz que aún no nos conoce. Se trata de ganar su atención, básicamente. Y ahí entra mi disparidad de criterios con Carlos. Yo pienso algo representativo, con textos llamativos y al poder ser algo gracioso. Y es cuando Carlos me dice: más grande, las letras más grandes, en rojo, que se vea ahí gordo. Pues eso es lo que me dice todas las veces. En fin, que al final todo ese envoltorio puede ser que sea la clave de que un vídeo tenga éxito o no. Una vez publicado el vídeo, pues nada, ya está todo hecho. Verlo con la familia, por fin en pantalla grande, ver cómo van subiendo las estadísticas, leer y responder vuestros comentarios y compartirlo e instaros a compartir en las redes sociales tratando de llegar a gente que aún no nos conozca. Porque al final, para que esto tenga sentido, pues hay que llegar a cuanta más gente mejor. Crecer y que nos vean y disfruten con nuestros vídeos más personas. Motivo yo de orgullo propio y por supuesto muy bueno para la monetización. La monetización. Eso que permite comprarse las casas en Andorra, las mansiones, el vivir a todo lujo como youtuber. Ya nos gustaría. La verdad es que ganar dinero con YouTube está solo al alcance de unos pocos. Y también el motivo por el que muchos que consiguen su fama en YouTube huyen a otras redes como Twitch, TikTok, Instagram, etc. El esfuerzo de hacer vídeos en YouTube poco compensa económicamente. Cientos de miles de visitas en un vídeo se suele traducir en poco más de 100 euros. Y eso con cientos de miles de visitas. Muy difícil vivir de esto. Al final te tiene que gustar y tienes que disfrutar haciéndolo. En nuestro caso, y de momento, el dinero que sacamos con la publicidad de YouTube o lo que sacamos cuando compráis en AliExpress o en Amazon, usando los enlaces de nuestra descripción o los que colgamos en nuestra web, nos ayuda y anima a seguir haciendo vídeos y nos permite renovar el material de grabación o comprar algún invento nuevo en AliExpress que probar y ese tipo de cosas, pero no llega más allá de eso. Al final, todos los días tenemos que seguir acudiendo a nuestros puestos de trabajo de verdad, a trabajar, que es lo que nos sigue dando de comer. Según vas creciendo, van apareciendo nuevos sistemas de financiación y algunas consecuencias de la fama, que algunas son mejores hasta que el dinero. Conocer un montón de seguidores en persona, que preguntan, pero que también ayudan, te regalan cosas, o que invierten unos minutos de su tiempo en saludarte y darte las gracias. En mi experiencia y de momento, gente estupenda con la que uno llega hasta generar una amistad. O los primeros sponsors que nos ofrecen productos suyos para que los probemos, o ayuda para realizar algunas tareas y que siempre agradecemos, pero que siempre tratamos con la honestidad propia del canal. Podríamos dejar una lista de todas las cosas que necesitamos por si aparece algún sponsor. Y ahora haces pasar una lista así. Y finalmente el no va más, que es cuando pones algún tipo de sistema de afiliación en el que los seguidores pueden dar dinero al canal directamente, y eso sí que me maravilla. Que haya gente dispuesta a donar dinero al canal como señal de agradecimiento sin pedir nada a cambio. Al fin y al cabo los vídeos están ahí, disponibles, gratis. Y yo ayudo a muchísima gente que me pide ayuda sin pedir nada a cambio tampoco, no hago distinción. Y aún así hay gente que le ve el valor y que está agradecida como para realizar alguna aportación directa al canal. Quiero dar las gracias públicamente a Carlos, Pau y Manuel, que han sido los primeros en usar nuestro botón donar y que ya no solo es la aportación económica que han hecho, sino la disposición a colaborar con el canal de esa manera. Muchísimas gracias, en serio, muchísimas gracias. Y que serán los primeros invitados a la inauguración de la lujosa mansión de youtubers náuticos. Por supuesto, los tres podréis venir allí a tomar cóctel de marisco, bueno, el caviar, eso sí, el caviar, a lo loco. Llevar ropa de abrigo, que en Andorra va a hacer frío.
¿y ahora qué cuento? Tras un año de vídeos me he quedado sin palabras. Bueno, pues esto ha sido un año de vídeos, ¿vale? Han sido 27 episodios que hemos hecho ya con vosotros, más de 8.000 suscriptores que hemos conseguido en este primer año, miles y miles de horas que habéis gastado viendo nuestros vídeos, cientos de miles de visualizaciones. La verdad es que estamos contentísimos, no nos lo imaginábamos cuando empezamos esto ni de milagro, ¿vale? Yo sí, pero no te lo quería decir para no hacer spoiler. Bueno, espero que os haya gustado el episodio de hoy. Si es así, recordad darnos un like, suscribiros al canal, tenéis la campanita para recibir notificaciones cada vez que salga un vídeo nuestro. Todos los enlaces de todo el material que utilizamos para la grabación, de todos nuestros trucos, lo tenéis en la descripción del vídeo y, sobre todo, en nuestra página web www.thelowcostsailor.com. No nos dejéis en la estacada, nosotros no lo vamos a hacer, a pesar de todos los esfuerzos que cuesta ahora seguir rodando episodios, a pesar de tener que ir a buscar biberones y tener el hueco justo para llegar al siguiente biberón, vamos a seguir grabando episodios, llegarán puntuales en este nuevo año, dentro exactamente de 2 semanas, en un nuevo episodio de The Low Cost Sailor. ¿Te vale? Me vale.